Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, dice de la siguiente manera: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El tema que vamos a estar considerando se titula Recordando un viaje de pesca. Recordando un viaje de pesca. En el texto bíblico que estamos considerando en esta mañana, hemos leído acerca de algunos amigos que habían estado en un viaje de pesca, que al principio acontecieron eventos que nunca habrían querido recordar. Hay cosas que pasaron ahí que quisieron olvidar. Lo que pasó fue que perdieron todo el pescado. No pescaron nada. Se trata de pescadores experimentados y perdieron todo. No pescaron nada. Sin embargo, según la narración bíblica, apareció nuestro Señor Jesucristo y los llevó a un viaje de pesca que ese sí era digno de recordar. Esta interesante historia de la pesca milagrosa contiene algunas lecciones para nosotros. Dios tiene algo que decir a nuestros corazones. De hecho, me atrevo a decir que hoy quiere llevarnos también a un viaje de pesca. Y no se trata de un viaje donde matamos y ahogamos un montón de gusanos o alimentamos con nuestra sangre a los mosquitos de un lago, para luego volver a casa desanimados, desalentados, con las manos vacías. No se trata de esa clase de viaje, se trata de un viaje de pesca que siempre vamos a querer recordar. En primer lugar, en este viaje de pesca recordemos el bote. Recordemos el bote de pesca. Dicen los versículos 1 al 3, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mis hermanos, el bote de pesca evoca un lugar de intimidad. Hasta entonces, la barca del apóstol Pedro había sido un lugar de fatiga, había sido un lugar de trabajo y de frustración. Era una herramienta de trabajo con la que él ganaba la vida. Pero cuando Jesús subió a bordo,
ese barco se convirtió en un lugar de cercanía personal, intimidad y compañerismo. Era un lugar donde todos los que estaban a bordo podían estar cerca de Jesucristo. Mis hermanos, eso es exactamente lo que pasa en la iglesia local, o al menos eso es lo que debería estar sucediendo. Hasta que no llegamos nosotros, este edificio es solo una estructura de piedra y mortero situado al lado de la carretera. No es otra cosa más que eso. Cuando este edificio es ocupado por quienes tienen intimidad con el Señor, por quienes conocen al Señor, entonces esta estructura se convierte en un lugar de cercanía, en un lugar de intimidad, en un lugar de comunión con el Señor Jesucristo. No hay mucho de especial en este lugar cuando está vacío. Pero cuando los santos entran a este lugar, se convierte en un lugar realmente precioso. ¿Qué hace que este lugar sea tan especial cuando los hijos de Dios se reúnen en él? Bíblicamente podemos pensar en algunas respuestas. En primer lugar, este centro de reunión es especial por quien lo frecuenta. Es el lugar de reunión de los redimidos. Es el lugar de reunión de aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo. Y también es el lugar donde nos encontramos con el Señor Jesús. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces este lugar es especial por quien lo frecuenta. Este lugar es especial también por lo que se hace en él. ¿Qué es lo que se hace en este lugar de reunión? El Dios soberano es alabado con el corazón de cada uno de sus hijos. Se predica a Jesucristo. Los santos son perfeccionados con la palabra de Dios. Alabamos y adoramos al Dios verdadero. Entonces este lugar es especial por lo que se hace en él. En tercer lugar, este sitio es especial por lo que aquí encontramos. ¿Qué es lo que encontramos? Hay alimento para nuestras almas. Hay libertad de nuestros contratiempos y congojas. Hay comunión espiritual entre los santos. Gracias a Dios entonces por la iglesia que se reúne en este lugar. Este lugar, mis hermanos, llega a ser un oasis en el desierto de este mundo. Es un lugar donde hay luz en medio de la oscuridad. Es un lugar donde podemos encontrar refugio y avivamiento para los corazones cansados y abatidos. Es un lugar donde podemos encontrar esperanza y ayuda. Que el Señor nos ayude entonces a no tener en poco este lugar. Sobre todo a no tener en poco a quien habita y a quien frecuenta este lugar. Que siempre amemos a la iglesia, que siempre apoyemos a la iglesia, que siempre oremos por la iglesia, que siempre estemos trabajando en ella. El bote de pesca no solo evoca un lugar especial, sino que también evoca un lugar de instrucción. Jesucristo estuvo en ese bote de pesca y estuvo instruyendo a la gente. Estuvo teniendo comunión con ellos, pero también estuvo enseñando. Jesús convirtió ese humilde lugar en un púlpito desde el cual predicaba la palabra de Dios. Los que estaban a bordo y los que tenían cerca su oído a la voz del Señor Jesucristo, tuvieron el privilegio de escucharlo, tuvieron el privilegio de ser instruidos en las cosas del Señor. Una vez más, esa es una imagen de la iglesia reunida. Cuando venimos a este lugar, encontramos un lugar de instrucción para las almas. Desde la clase bíblica hasta la asamblea, la palabra de Dios es primordial y la instrucción en la justicia del Señor debe ser nuestra meta y nuestro compromiso. La enseñanza bíblica debe ser el sello que nos distinga como iglesia en este lugar. La clase bíblica no es un momento para contar historias,
no es un momento para intercambiar recetas o hablar sobre algún juego que nos entretenga. Nuestras reuniones no son para promover la diversión. Nuestras reuniones no son para promover la comida o alguna actividad social. Más bien nuestras reuniones son un tiempo apartado para estudiar y extraer la verdad de la Biblia. La predicación no es un tiempo para que se levante un hombre e intente animar a la multitud. La predicación es un tiempo para predicar la palabra del Señor, para compartir todo el consejo de Dios. De hecho, Dios es lo que espera cuando se predica. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4 en los versículos 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es exactamente lo que hacemos en este lugar. El lugar de reunión de la iglesia debe ser un lugar de instrucción. Por eso es necesario que venga con una Biblia. Es necesario que usted venga con un cuaderno. Es necesario que usted venga aquí con una pluma. Debe venir dispuesto a escuchar con un corazón limpio, con un alma hambrienta de que Dios le alimente con su verdad. Lamentablemente para muchos, el lugar de reunión ha dejado de ser un lugar donde se edifica a los santos para convertirse en un lugar donde se soportan los servicios. Es un lugar donde solamente estamos soportando una responsabilidad en lugar de ser un lugar de deleite, de gozo y de alegría. Cuando eso sucede, se da evidencia de que no hay deseo por Dios, no hay hambre de la palabra de Dios, no hay anhelo por alabar al Salvador de nuestras almas. Por eso cuando vengamos aquí, necesitamos venir con un corazón limpio, con un corazón dispuesto para adorar y para conmemorar a nuestro Señor Jesucristo. El bote de pesca fue un lugar de molestia. Dice el versículo 5, fíjese bien. A pesar de que el bote de pesca era un lugar de intimidad con el Señor, era un lugar de instrucción, también fue un lugar donde hubo molestia. Dice el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro obviamente está irritado porque él y otros pescadores habían pescado toda la noche y no habían logrado nada. Estos hombres estaban cansados. Estos hombres estaban frustrados y no tenían otro sentimiento sino el de la derrota. Estaban vencidos. Habían hecho todo lo posible para tener éxito, pero fracasaron. El versículo 2 nos dice que los pescadores ni siquiera estaban en sus barcas. Ya no estaban en sus barcas, sino que estaban en la orilla lavando las redes. Aunque estaban bien ocupados en algo bueno, en un buen trabajo, lavando, limpiando las redes, no habían logrado tener éxito en la obra principal, que es la de pescar. Ahí fracasaron. Ese barco ese día se había convertido en un lugar donde había irritación, donde había molestia. Bueno, déjeme decirle que eso suena un poco a la iglesia. Si somos sinceros, a veces la iglesia reunida también es un lugar de molestia, de irritación. ¿Alguna vez usted se ha sentido frustrado aquí? ¿Alguna vez se ha sentido desanimado? ¿Alguna vez se ha sentido molesto? ¿Alguna vez se ha cansado aquí en este lugar? Venimos aquí semana tras semana, cantamos, oramos, comemos la cena del Señor, ofrendamos y escuchamos un sermón y listo, nos vamos a casa. Venimos de nuevo la próxima semana a la hora señalada y hacemos todo de nuevo. ¿Estamos ocupados en eso?
Nos congregamos, cantamos, comemos la cena, ofrendamos, estamos ocupados en algo bueno, pero parece que algo falta. Algo falta. Y es muy importante que como iglesia entendamos lo que falta. Muchos hermanos piensan que lo que falta es una buena comida allá afuera. Muchos hermanos piensan que lo que faltan son unos buenos payasitos. Muchos hermanos piensan que lo que falta es un buen espectáculo de música. Pero no es lo que falta. Nos congregamos, nos reunimos, cantamos, comemos la cena, se predica la palabra, pero algo falta. ¿Qué podrá ser? Lo que falta es pescar. Eso es lo que falta. ¿Qué faltaba ahí con Pedro? Ahí estaba Jesucristo. Ahí estaban reunidos. Ahí tenían intimidad. Ahí había instrucción. Estaban haciendo un buen trabajo, pero algo faltaba. ¿Qué faltaba? No hubo pesca. Pedro y estos hombres sabían pescar, eran pescadores. Eran hombres sumamente experimentados en la pesca y aún así esa noche fracasaron. Mis hermanos, ¿acaso nosotros no sabemos pescar? Tenemos el cebo adecuado. Aquí está, el cebo adecuado. Tenemos el aparejo adecuado. Y sabemos dónde están los peces, pero parece que no podemos meterlos al bote. Eso es frustrante. Y a veces nos sentimos como el apóstol Pedro, frustrados. Bueno, recordemos el viaje de pesca. Vamos ahí. Vean lo que dice el Señor en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Recuerden esa orden que da el Señor. Jesús ordena dos cosas a Pedro y a los hombres en la barca. Dos cosas les dice: boga mar adentro y echad vuestras redes. Dos cosas. Fíjense bien, es muy importante. Debemos meditar un poco en esas palabras. Hay cosas importantes ahí. Boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice eso? En primer lugar, no había nada de malo con el bote. Eso es lo primero que yo entiendo. Cuando Jesús dice boga mar adentro, nos está diciendo que el barco estaba en condiciones para navegar. De otra manera, Jesús no le hubiera dicho boga mar adentro. Le está diciendo que lleve el bote a aguas más profundas. Eso significa que no había ningún problema con el bote. Esto nos dice que no hay nada malo con la iglesia esta mañana. Mis hermanos, esta mañana no hay nada malo con la iglesia. A pesar de los aullidos de los críticos de afuera y de adentro, cuando la iglesia funciona de acuerdo con las instrucciones que se nos dan en el manual de operación, que es la Biblia, la iglesia es algo de gran poder y de gran maravilla. No hay nada de malo con el barco. No hay nada de malo con la iglesia reunida. Sí, es verdad que las aguas son algo violentas. Es verdad que parte de la tripulación está mareada y algunos otros están frustrados o desanimados. Pero este viejo barco de Sión sigue navegando. No hay nada malo con la iglesia. Independientemente de las abolladuras, independientemente de los raspones que usted pueda encontrar en esta iglesia, es el único barco a flote. Además, usted debe recordar que un barco con pequeños agujeros no se repara desde afuera del barco mientras está navegando. Tiene que ser desde adentro. Si encuentra un desperfecto, no se baje de la barca, siga trabajando en ella. Jesús dijo, boga mar adentro. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que la embarcación necesita ir a donde están los peces. Eso es lo que hace falta. Jesús sabía que los peces no estaban donde estaba la barca. ¿Dónde estaba la barca? En la orilla. Pero Jesús dice, boga mar adentro.
Si esos hombres esperaban pescar algún pez, tendrían que ir a donde están los peces y durante el calor del día. Eso significaba navegar aguas más profundas. Los peces no estaban en las aguas poco profundas y ciertamente tampoco estaban en el bote. Estaban allá afuera, en aguas más profundas. Lo mismo es cierto cuando hablamos de alcanzar a los perdidos con el Evangelio. Es exactamente lo mismo. Estamos echando nuestras redes, pero estamos pescando demasiado cerca de la orilla. Los peces están allá afuera en las aguas más profundas del mundo y si vamos a tirar la red, tendremos que salir allá a donde están los peces. Podemos orar y pedir a Dios que salve almas. Podemos caer hincados de rodillas y decirle, Señor, trae almas a este lugar. Pero eso nunca va a suceder en tanto no vayamos a donde están las almas perdidas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero tenemos que ir a donde están los hombres que han de ser salvos. ¿Usted recuerda lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15? ¿Usted recuerda la primera palabra? Dice id. Esa es la primera palabra, ¿lo ven? Id. Id. Id y predicad el evangelio. Id y predicad el evangelio a toda criatura. También la versión de Mateo dice, id y haced discípulos por todo el mundo. Mis hermanos, la primera palabra es dinámica, es operativa. Id, hay que ir, no podemos pescar hasta que vayamos a donde están los peces. Jesús dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes. Déjeme decirle esto, una red nunca se llenará de peces hasta que no haya bajado a las aguas. Nunca se va a llenar de peces hasta que no baje a las aguas. Esos hombres de la barca podrían haber lavado esas redes, podrían haber remendado esas redes y podrían haber arrastrado esas redes por toda la orilla, pero aún así jamás habrían atrapado algún pez hasta que no las echen a lo profundo de las aguas. Podrían tener las redes más finas que el dinero pudiera comprar y aún así no habrían pescado ningún pez hasta que no las echen a las profundidades de las aguas. Podrían haber estudiado todas las formas novedosas de lanzar y sacar las redes, pero hasta que no echen las redes a las profundidades de las aguas, nunca van a obtener ningún pez. Podrían haber hablado sobre la pesca con otros pescadores, podrían haber asistido a un seminario para pescadores y discutido las formas de lanzar las redes, pero jamás podrían tener éxito en la pesca en tanto no echen las redes en las aguas profundas. Boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Ya tienen la imagen entonces? A veces creemos que por tener la mejor Biblia, a veces creemos que por tener el tipo correcto de predicación o la sana doctrina, o el tipo correcto de música, los estándares correctos de moralidad, el tipo de ropa correcto y todas las cosas correctas en esta iglesia, ya con eso los peces van a estar saltando adentro. Y así no funciona. Mis hermanos, nada podría estar más lejos de la realidad. Los peces no van a venir solos. Incluso pudiéramos construir un lugar de reunión tan hermoso que fuese como un acuario precioso donde cualquier pez estaría feliz y cómodo. Podemos arreglarlo aquí, podemos poner alfombra, podemos poner toda clase de lujos aquí como un acuario bien adornado y hermoso, donde cualquier pez esté cómodo. Pero ¿saben qué? Los peces aún así no van a saltar a la barca. Así como fue ese día, así es hoy. Jesús sabe dónde están los peces. Nos envía donde ellos están y nos dice cómo pescarlos. Y tal como fue en aquel día, cuando obedezcamos su mandamiento, Él llenará nuestras redes. Mis hermanos, nuestros mejores planes, nuestros mejores programas y nuestros esfuerzos son inútiles
a menos que estén diseñados y dirigidos por el Señor para pescar. Cuando la iglesia va donde Él la envía y echa las redes, Él llenará las redes para su gloria. Ahora, recordemos en este viaje la preocupación de Pedro ahí en el versículo 5. Dice el versículo 5. Otra vez viene a mi memoria lo que dijo Pedro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Cuando Pedro escucha el mandato del Señor, yo imagino a Pedro que se le queda viendo a Cristo cuando Cristo dice, boga mar adentro y echa las redes. Y Pedro se le queda mirando, cansado y fatigado. Y entonces le recuerda a Jesús que ya estuvieron intentando pescar algo durante toda la noche. Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Como pescadores con experiencia, ellos sabían que el mejor momento para pescar era durante la noche. Los peces están más cerca de la superficie durante las horas frescas de la noche y así son más fáciles de localizar y atrapar. Además, el apóstol Pedro dice que ellos han estado trabajando, subraya esa palabra, han estado trabajando. La palabra griega que se utiliza ahí significa literalmente sentir fatiga, lo que implica un trabajo duro. Ellos han estado trabajando arduamente, han invertido un gran esfuerzo en la pesca. Durante toda la noche estos hombres habían echado esas redes una y otra y otra y otra vez, y dice Pedro, nada hemos pescado. Nada. ¿Qué significa nada? Ellos no han sacado ni un pez. Toda la noche han estado pescando y no habían pescado ni una sardina, ni un charal. Nada. Ante eso, todo lo que querían es ir a casa, dormir un poco, olvidar esa noche larga, agotadora, horrible, para volverlo a intentar otro día. Pedro está diciendo, Señor, ya lo intentamos y no funcionó. Señor, somos profesionales, sabemos lo que hacemos y sin ofender, nosotros no somos carpinteros, somos pescadores. No funcionó el asunto, así que no es necesario ir allá. Estamos cansados. Toda la noche lo hemos hecho. Es triste, pero Pedro suena como muchos cristianos hoy en día. Observamos los planes que hemos realizado y al ver poco o ningún éxito, decimos no sirve de nada volver a intentarlo. ¿Para qué estar predicando en las calles? ¿Para qué estar predicando casa por casa? ¿Para qué estar buscando estudios bíblicos en los hogares? ¿Para qué estar predicando en las plazas? No funciona. Ya se nos ha dicho cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo, pero no funcionó. Tal vez somos como estos hombres, ¿verdad? Quizás siempre lo hemos intentado con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia experiencia, con nuestras propias habilidades. Pero ¿saben cuál es el problema? Quizás no fuimos cuando Él nos dijo que fuéramos. Quizás pasó eso, no fuimos cuando Él dijo que fuéramos. Mis hermanos, debemos recordar que sin Cristo, todos nuestros esfuerzos de evangelismo estarán condenados al fracaso. El Señor dijo
En Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Así que es muy importante que estemos pensando en nuestros motivos, en nuestras intenciones, en nuestros proyectos de evangelismo. Algo falta. Falta el Señor ahí. Bueno, a pesar de estas circunstancias adversas, echemos memoria de la victoria en Cristo. Versículos 6 al 11. A pesar de estar cansado, a pesar de estar derrotado, frustrado y lleno de dudas, Pedro obedeció el mandato del Señor. Debido a que lo hizo, participó de uno de los milagros más extraordinarios que de no haber obedecido se lo hubiera perdido. La pesca milagrosa. Miren esto. Si obedecemos lo que Dios dice, cuando lo dice y cómo lo dice, Dios puede obrar a pesar de nuestras dudas. Porque Pedro dice, no hemos pescado nada, ya lo intentamos toda la noche, pero vamos a hacerlo porque tú lo dices. A pesar de las dudas de Pedro, a pesar de su fatiga, a pesar de su frustración, hubo una victoria. A pesar de eso, ¿por qué? Porque obedeció. Entonces nosotros, si obedecemos, Dios puede obrar a pesar de nuestras dudas y frustraciones. No serán un obstáculo. Si obedecemos, nada será un obstáculo. Fíjense bien, según los versículos 6 al 7, hubo una victoria en la pesca. Dice ahí la escritura, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto es tremendo. Cuando Pedro y los otros hombres obedecieron a Jesús, encerraron tantos peces que sus redes estaban a punto de romperse. Llamaron a sus compañeros, cargaron tanto pescado en aquellas barcas que estaban a punto de hundirse. Esto es maravilloso, hermanos. Desde su perspectiva, estaban pescando en el lugar equivocado. Desde la perspectiva de ellos, estaban pescando en el momento equivocado. No era el lugar ni el momento para pescar, y aún así tuvieron gran éxito. Esto no tenía sentido. Pero a pesar de que no tenía sentido, los resultados no podían ser negados. No tenía sentido esto. Yo imagino a Pedro, la cara que tenía Pedro. No era el tiempo ni el lugar, no era el momento, y sin embargo, mire tanto pez que hay aquí. Esto es increíble. Ahora yo les pregunto, ¿ya han escuchado la voz del Señor diciendo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar? ¿Ya han escuchado el mandato del Señor? Si lo han hecho, espero que ninguno quiera discutir sobre lo que ha sucedido en el pasado cuando hemos salido a pescar. En lugar de que usted diga, ya lo hemos intentado y no funciona, es mejor que diga, aunque lo hemos intentado y aunque hemos fracasado y aunque no ha funcionado, por tu palabra lo haremos. Eso es lo que falta. Porque aunque usted diga, no es el tiempo, no es el momento, no es el lugar, si lo hacemos por la palabra y por la autoridad del Señor, entonces funcionará. Hay que hacerlo de nuevo. Mientras estemos en este mundo, las palabras del Señor siempre serán las mismas. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, por lo que siempre y cada vez que Dios nos permita vivir en este mundo, siempre debemos decir, por tu palabra lo haremos. Por tu palabra lo haremos. Así lo haremos.
No importa cuántas veces fracasemos, no importa cuán cansado me sienta, no importa cuán frustrado me sienta, no importa cuántas veces fracase, no importa cuán cansado esté, por tu palabra lo haré. Hay que hacerlo y permitan que el Señor se encargue del resto. Él se encargará del resto. Nos toca ir y echar la red y Él se encargará del resto. Mis hermanos, hay muchos peces en el mar. Hay más que suficientes para llenar este lugar hasta reventar. Hay muchos. Si queremos ser maravillados por el Señor en el evangelismo, si queremos ver cómo la palabra que se predica obra en la vida de los perdidos, si queremos ver cómo la semilla germina y da fruto hasta rebosar, entonces debemos aprender a echar las redes cuando, dónde y cómo Él dice. Ahí está la clave. Tenemos que hacerlo cuando Él diga, donde Él diga, cómo Él diga. Eso fue una victoria con respecto a la pesca. Pero hay otra cosa que me llama la atención aquí, porque hay una victoria que involucró a los pescadores. Versículos 8 al 10. Viendo esto, Simón Pedro, fíjese lo que dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Pedro y los demás vieron lo que Jesús había hecho, esos pescadores tercos, toscos, rudos, se postraron a los pies de Jesús y lo adoraron con humildad. Se humillaron ante Él. Estaban asombrados de su poder y lo glorificaron por lo que había hecho. Mis hermanos, nada en este mundo nos llenará de mayor deseo de adorar y servir a Dios que verlo salvar almas. Quiero que graben esto muy bien en su mente. Nada en este mundo nos llenará de mayor deseo de adorarlo y de alabarlo y de servirlo que verlo salvar almas. Cuando lo vemos obrar con poder en las vidas de los perdidos, eso nos llena de entusiasmo y amor por la obra de Dios. Así como un bebé llega a un hogar, ¿verdad? Cuando un bebé recién nacido llega a un hogar, todo lo llena de alegría. Incluso hay nuevas esperanzas. Ya ven que dicen por ahí que trae una torta bajo el brazo. Todo lo llena de alegría, de esperanzas. Nada puede avivar a una iglesia más rápido que ser testigos de los nuevos nacimientos en la familia de Dios. La iglesia no se anima con tortas, con fiestas, con piñatas. La iglesia se aviva con conversiones. Con eso. No saben cómo me siento yo cuando voy a una casa, predico el evangelio, estoy ahí echando la red, pescando, trabajando esa tierra dura, y entonces finalmente vienen y bajan a las aguas del bautismo y veo la transformación de esas almas, y eso me motiva, me da fuerza y ánimo para seguir predicando su palabra. No importa cuán frustrado me sienta, no importa cuán cansado esté, no importa cuántas aflicciones pueda padecer en este mundo, cada vez que veo almas salvadas, eso fortalece mi alma. Me da ánimo para seguir adelante.
¿Quieren que Dios llene de entusiasmo a la iglesia? ¿Queremos ser un grupo de cristianos bien animados, gozosos y entregados? ¿No lo vamos a lograr saltando y brincando aquí como chapulines? Mucha gente piensa que así se aviva la iglesia. Con un buen orador, con unos buenos brincos, una buena música, una buena comida, una barbacoa allá afuera y todos vamos a estar bien contentos. No es cierto. La manera de producir convicción y llevamiento en los corazones no es eso. Necesitamos ir a aguas profundas y pescar. Necesitamos compartir el evangelio donde quiera que estemos y al regresar domingo tras domingo a nuestras asambleas, vendremos llenos de su gloria y con gran entusiasmo por ver a las almas que reciben la palabra de Dios allá afuera. Eso es lo que da aliento, ánimo. Pero mientras usted siga sentado aquí, esperando ser animoso solamente por abracitos, saluditos, regalitos, comiditas, olvídese de eso. Tarde o temprano se va a fastidiar de eso. Lo que necesita es trabajar en la obra, ir a aguas profundas y echar la red, y entonces va a sentir el gozo del Señor en su vida. Hay un gran entusiasmo cuando se va a las aguas profundas y se lleva a cabo una gran pesca. Me llena de alento ver a los borrachos lejos del alcohol por Cristo. A las mujeres violentas y peleoneras ahora ser mujeres amables en Cristo. A los pervertidos ahora ser personas honorables. A los drogadictos estar restaurados. A los que no tienen esperanza ahora con esperanza. A los que están hundidos en el lodo ahora con nueva vida. Eso da aliento y gozo a cualquier iglesia. Si queremos que esta iglesia esté llena de gozo, necesitamos ir a aguas profundas y echar las redes. Eso es lo que hace falta. Mis hermanos, esta victoria no solo involucró a la pesca, no solo involucró a los pescadores, sino también involucra el futuro. Fíjese lo que dice los versículos 10 al 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora, fíjese cómo habla en futuro. Fíjese cómo lo que viene ahora aquí es al futuro. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Parafraseando las palabras que el Señor dijo a Pedro, es como si él hubiese dicho: estimado Pedro, aún no has visto nada. Pedro está emocionado y maravillado por todos los peces que están ahí, de cómo se están a punto de romper las redes y hundirse las barcas, y el Señor le dice: Pedro, aún no has visto nada. ¿Crees que esto fue algo maravilloso? Solo espera a que veas almas atrapadas en las redes del evangelio. La Biblia nos dice que estos hombres dejaron las redes y fueron tras Jesús. Y gracias a que hicieron eso, usted y yo estamos aquí hoy. Gracias a que hicieron eso, usted y yo estamos aquí hoy. ¿Cómo se sintió Pedro en el año 33 ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés, cuando fue a aguas profundas, lanzó la red y como 3,000 personas fueron rescatadas de la condenación del infierno? No había visto nada ya en la pesca milagrosa. Como 3,000 personas fueron salvadas. Esas 3,000 personas recogieron las redes y las lanzaron más adelante y hubo más almas. Comenzaron a multiplicarse como 5,000 y después un gran número se añadía al Señor. Luego otros y otros y otros. Estando las redes disponibles, el evangelio llegó hasta nosotros y fuimos rescatados por su gracia y por su misericordia. Y ahora nos toca a nosotros lavar las redes, ir a las aguas profundas y pescar. Es nuestro turno ahora.
Hoy la red está en nuestro barco, hermanos. Hoy la red está en nuestro barco. Jesús nos está diciendo que nos lancemos mar adentro y echemos las redes. ¿Qué vamos a hacer al respecto entonces? Vamos a llorar aquí y decir, no, ya lo hemos intentado. Ya hemos dado tantos folletos. Ya he tocado tantas puertas. Y he predicado tanto en el centro, en las casas, en las plazas. Ya he dado tantos estudios en los hogares. Lo peor de todo es que a veces no hemos hecho un gran esfuerzo, ¿verdad? La realidad es que hemos pescado poco. No hemos ido a aguas profundas. Las redecillas que traemos, a mi chiquilla. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Si queremos ver la gloria del Señor en el futuro, necesitamos seguir a Jesús en todo lo que Él nos diga. Escuchemos la voz del Señor entonces, naveguemos mar adentro, echemos la red y pesquemos para su gloria. Desde el momento en que somos salvos hasta el día en que somos llevados a casa, debemos lanzar la red del Evangelio. Somos pescadores de hombres. Yo quiero ver muchos peces en la red. ¿Usted también? Yo quiero ver muchos peces en el barco. Yo quiero ver más barcos. Si el Señor lo ha hablado aquí a sus apóstoles, la pregunta es, ¿le ha hablado a usted esta mañana? Si el Señor le ha hablado como me ha hablado a mí a través de este pasaje bíblico, entonces le invito a unirse a mí para navegar en aguas profundas y echar las redes. Y entonces, hermanos, ese será un viaje de pesca que jamás, jamás olvidaremos. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.